Y este cuestionamiento. Y aquí aprovecho también para decir que es el mismo cuestionamiento que ahora se le hace a Gabino Palomares. Gabino Palomares, con su canción de La maldición de Malinche, está diciendo que, es decir, que, bueno, no lo dice él, sino que ese es una de las interpretaciones que se hacen, es que la Malinche es la responsable de la conquista. Y entonces se establece como una especie de analogía. Eva es la responsable del pecado y la Malinche es responsable de la conquista. Y entonces en ese sentido está mal enfocado, ¿no? Porque, ¿por qué no decir la maldición de Moctezuma? ¿O por qué no decir la maldición de cualquiera de los otros que realmente, o de los tlaxcaltecas, ¿no? Que fueron los que apoyaron a los españoles? Pero bueno, cierro esa parte porque fueron de estas canciones que se cuestionaron desde el punto de vista político. Sin embargo, otras que adquieren una gran vitalidad será la que hará más adelante León Chávez de Exeiro, que se va a la vida compañera. Ahí se plantea por primera vez la vida cotidiana de las mujeres y se empieza a desarrollar con una gran lógica el significado de lo que él dice que es no solamente una explotación, sino que una doble y hasta una triple explotación de la mujer. Entonces, en ese sentido, bueno, ese es el panorama que se va a generar poco a poco, que se va a ir construyendo en el 68. Nosotros, y a hablar de nosotros hablo de mí y de un par de compañeros, iniciamos con una brigada estudiantil. Teníamos la pedagogía de las brigadas. Las brigadas realmente eran fundamentales en el sentido de que articulaban. Las brigadas lo que hacían es que había una brigada para ir al mercado, otra brigada para hacer la comida, otra brigada para hacer los volantes, otra brigada que iba a juntar dinero, y yo era de esas brigadas. Y entonces a la semana y media ahí estaba Paco Ignacio Taibo, y entonces éramos amigos y decidimos hacer la primera brigada que salió a cantar a los camiones, y en donde él recitaba, y en ese sentido juntamos dinero para el Consejo Nacional de Huelga. Tiene mucho éxito la brigada, pero se deshace a las 2 semanas. Y a partir de allí yo me voy a dedicar con otros compañeros a empezar. Yo podía pasarme semanas completas allí, y en ese sentido pues para mí era importantísimo asumir el estar en estas condiciones dentro del movimiento. Entonces aparece esta brigada y empezamos a hacer la parodia. La parodia es cambiarle la letra a esas horribles canciones que se escuchan en la radio o se ven en la televisión. Y en esa época había una en boga que era la balada del vagabundo, la cual la transformamos en la balada del granadero. La balada del granadero adquiere una gran dimensión, sobre todo en el mes de agosto, antes de la marcha del silencio. En la última marcha masiva que hubo en el mes de agosto, la gente se la sabe, se imprimió en el mimeógrafo, se repartió en volantes y se hicieron muchos cancioneros del 68. Y entre estos está la balada del granadero, que hay una buena identidad por lo que está sucediendo, por lo que se está viviendo. Habrá otras, como La Mentira, una muy buena canción que se le reclama a Gustavo Díaz Ordaz todo lo que ha hecho, una gran mentira. La prisión de Cananea, que en realidad se habla de la violación de la autonomía. Viene también la de Tres Cochinitos, que en realidad son 3 estudiantes que están en la cárcel. Muchos trancazos les dio Díaz Ordaz, y calientitos los 3 de los fregadazos dentro de un rato. ¿Qué pasará? Es más o menos así el texto, ¿no?, de la canción de Gavilán de Soler. Entonces empieza a abrirse esta primera meta del movimiento. Repito, los anteriores, como Judith Reyes, como Margarita Bauche, venían atrásito del movimiento. Pero en el movimiento empezamos con esta gran beta, hasta que nos invitan el 15 de septiembre a cantar nuestro éxito, que es la balada del granadero. Es una brigada que ya tenemos, donde estamos Armando Vélez, donde está José Martínez Mesa y Juan Ramón Castillo, y nos invitan a que vayamos a presentarnos en el grito que va a dar Eberto Castillo ese 15 de septiembre. Decidimos ir, y
Al presentarnos, nos dicen cómo se llaman y ahí viene la definición quizás más importante para nosotros. Si decidimos llamarnos los nacos, ¿por qué? Porque resulta que todas las personas que llegaban del campo a la ciudad siempre de una manera despectiva o peyorativa le llamaban que indio, nahualón, tepuja, yope, mije, naco. Nadie se quería sentir naco. Siempre que se hablaba de los nacos se pensaba que es el que se encontraba a nuestro lado. Y en ese sentido tenía un sesgo totalmente clasista. Bajo estas condiciones, pues aparece el grupo de los nacos. Viene el 18 la toma de la universidad. Viene el 30 la primera marcha de mujeres importantísima en Feria Central de septiembre del 68, y esta marcha de mujeres es de las madres que salen del momento de la madre hacia la Cámara de Diputados, que ya están pidiendo que se presenten a sus hijos vivos. Ya está esta demanda. Estas madres van a llegar hasta la Cámara de Diputados, que va a estar rodeada por parte del ejército y parte de los granaderos, y las madres van a traer sus volantes y se los van a poner a las bayonetas que allí están. Y allí se habla de que va a haber una concentración el 2 de octubre, que va a ser miércoles. La marcha había sido el lunes, entonces la concentración va a ser el 2 de octubre. El 2 de octubre se hace la concentración. Ustedes ya conocen de sobra lo que sucede justamente con el Batallón Olimpia. Sucede también que la iglesia cerró las puertas para que no entrara la gente allí en la Plaza de las Tres Culturas. Sucede que matan, asesinan, es un crimen de lesa humanidad. Y a partir de allí el 68 va a continuar de otra manera. Hay presos políticos, una buena cantidad de presos políticos, hay presas políticas, hay muchos compañeros y compañeras perseguidos. Por otro lado, algunos deciden empezar a retirarse a estudiar para tener más elementos políticos. Otros deciden irse a la guerrilla urbana, sobre todo, estamos ya hablando de 1969. Otros a construir una relación con los obreros, con los campesinos, y entonces se sigue extendiendo el movimiento del 68. El gobierno lo que hace es que nos otorga el que votemos, el que los estudiantes de 18 años puedan votar. Y entonces esto nos viene muy bien porque ya no creemos en las Olimpiadas. Digo, no en las Olimpiadas, no creíamos en las elecciones ni en las Olimpiadas. Entonces, como no creemos en las elecciones, pues lo que hacemos es que una gran concentración en la explanada de CEU, en la cual justamente le decimos a la gente: hay que quemar nuestras boletas para no votar. Y los primeros que la van a quemar van a ser Armando y yo. La quemamos y ahí la tiramos, pero lo padre es que mucha gente empezó a hacer una pira grandísima de que no querían ya las elecciones, de que no se creía en las elecciones. Y bueno, sigue el movimiento, se inaugura el metro, ¿sí? Para esto, en el movimiento aparece un grupo paramilitar, no va a tener tanta presencia. Algunos pues, se van a poner el guante blanco, pero este grupo paramilitar, coordinado por Manuel Díaz Escobar, se va a llamar el grupo de los halcones. 70 se vienen las elecciones, entra Echeverría, y Echeverría entra con una ilegitimidad terrible. La gente no cree en Echeverría, hay una deuda muy fuerte. Entonces Echeverría tiene que cambiar su discurso y habla de una apertura democrática. Y dentro de este cambio de su discurso, guardó un minuto de silencio en la Universidad Nicolaita, en su plena campaña. Y entonces, pues algunos gente dijeron, pues a lo mejor sí es cierto, a lo mejor este cuate trae una onda democrática. Algunos dijeron eso, pero la mayoría no lo creíamos. La mayoría sabíamos que no era así. Llega el 71, ya él como presidente establece que el regente sea Alfonso Martínez Domínguez. En su estructura de gobierno decide, a través de Alfonso Martínez Domínguez, establecer un grupo paramilitar que va a ser el de los halcones. Entonces los halcones nacen
ya con fuerza y con el apoyo del gobierno de Echeverría, justo en 71. Les pagan aproximadamente entre 80 y 120 pesos diarios. Les hacen fiestas cada fin de semana. Les dicen que se tienen que ir a comprar su ropa a la Lagunilla para que se pongan pantalones de mezclilla y tenis. Les enseñan técnicas de combate personal. Les enseñan a usar las varas de kendo. Les enseñan judo, les enseñan karate. Va a estar Sobek, un personaje que era un luchador en esa época, coordinando a estas brigadas. Incluso en la película de Roma por ahí lo toca. Entonces, pues para ellos es padrísimo, ¿no? Hacen fiesta los fines de semana, les están pagando para hacer ejercicio, les dan de comer, les empiezan a enseñar que los peores enemigos de la patria son los estudiantes, porque ellos no quieren a la patria. Y empiezan a crear consignas internas de que se mueran los estudiantes. Y este de que se mueran los estudiantes empieza a transmitirse a diferentes espacios dentro de los mismos halcones. Pero en los halcones había categorías. Una categoría era la que estaba coordinada por el ejército. Y esta categoría era la del tiro. Y entonces les enseñan a tirar de lejos. Hay prácticas de tiro. Hay otra categoría que van a ser los que van a enganchar. Los que enganchan a los halcones van a ser gente que va a detectar en las escuelas a los porros, va a detectar a gente que en determinado momento va a ir recuperando a gente lumpen de diferentes lugares. Entonces ese será. Luego vendrán ya los halcones en sí, los que van a tener una participación directa. Y bajo estas condiciones empiezan a crear una serie de juramentos internos. Viene 1971 y hay demandas estudiantiles concretas, 4. Una, que todos los presos políticos salgan. Habían salido algunos, pero todavía otros quedaban. 2, hay que apoyar a la Universidad de Monterrey, porque ellos estaban planteando lo del autogobierno y estaban desconociendo al rector. 3, pedimos que se dé el apoyo a los obreros de Ayotla Textil. Allí había 2 sindicatos, entonces había un sindicato que se quería desligar de Fidel Velázquez. Y 4, pedimos pues que la educación sea gratuita, que se amplíe la educación. Entonces en esas condiciones las demandas eran claras. Se decide hacer justamente la marcha el 10 de junio, jueves de Corpus, el cuerpo. Se decide que esta marcha va a partir del casco de Santo Tomás hacia el Zócalo, y se decide también que ahí van a llegar todos los contingentes. Internamente hay quienes dicen todavía no es tiempo para salir, pero la mayoría considerábamos que sí, y la mayoría esa vez nos equivocamos. Entonces en esas condiciones pues vamos a esta concentración del jueves de Corpus y empezamos a llegar, y nos da alegría encontrarnos a nuestros pares, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, hay abrazos y demás. Yo había llegado con la gente de la Preparatoria Popular de Liverpool, porque ahí estaba coordinando un grupo musical. Pero bueno, ya al llegar allí me incorporé al grupo de Ciencias Políticas y Sociales, mejor conocido como Ciencias Políticas y Sexuales. Y entonces arrancamos en ese sentido nuestra marcha, nuestras consignas, Echeverría, Manra tu Jauría, Léame asesino, en fin, todo esto. Y cuando se va a salir exactamente en una cuadrita antes de llegar a la ribera de San Cosme, aparecen los granaderos. Y los granaderos ponen una valla. Aquí no van a pasar. Y Marcó Pardiñas, que era el director de la revista Política, se pone al frente y se le ocurre algo que me parece que es quizás una de las cosas más importantes que a veces, y que va a tener un efecto, porque además tiene un antecedente que algún día se los contaré, y es el empezar a cantar el himno nacional. Y empieza mexicano, a grito de guerra. Y entonces los granaderos no saben qué hacer, se empiezan a unir las voces, y sigue avanzando el contingente de la cera,
se empiezan a recuperar. Y entonces el retiene en tu centro, la tierra se escucha súper chingoncísimo, justamente ya en la ribera de San Cosme, enfrente del Centro Cultural San Cosme. Ahí se da la vuelta. El primer contingente es el de economía. Va uno de la UNAM, uno del Poli, UNAM, Poli. Nosotros apenas estábamos por salir, nos tocaba ser como los sextos, los de políticas, las prepas también. Entonces, al salir a la ribera de San Cosme, justamente abajo de donde está el circuito interior, se escucha un grito de ¡halcones! Y salen cientos de ellos. Y entonces traen varas de kendo y empiezan a golpear. Y claro, los jóvenes en ese momento no tenían varas de kendo, no sabían usar el karate probablemente, ni tampoco el judo, pero lo que sí sabían es que había piedras. Y sabían que traían cinturones, y entonces agarran las piedras y empieza una lluvia de piedras contra los halcones. Esto hace que se empiecen a replegar y se considera el segundo triunfo, ¿no? El primero fue haber así hecho a un lado a los granaderos y el segundo era estar ya derrotando a los halcones. Pero cuando se está celebrando este segundo triunfo, justo aparecen de la azotea los francotiradores. Y los francotiradores empiezan a disparar y allí sí dispersan todo. Se vuelve terrible, es decir, está la sombra del 2 de octubre y se va a pasar lo mismo. Entonces todo el mundo para atrás y algunos pues métanse a la normal y algunos nos tenemos que meter en los edificios. A mí me toca estar dentro de los edificios. Desde ahí escuchamos los tiros, al compañero herido se lo llevan a la normal, llega la Cruz Verde a recoger bastantes heridos, hay muertos. Entonces en esas condiciones, después de una hora y media, llega Juan Pablo Solórzano, un joven de políticas, y dicen, ¿sabes qué? ¿O saben qué? Aquí en la esquina a la izquierda se puede dar una salida. Si salimos poco a poco, por ahí podemos huir, podemos salir. Había mucho miedo, porque habíamos recordado lo que había sucedido en el edificio de Chihuahua, donde había llegado el ejército después a rematar a las gentes que estaban en las escaleras o escondidos en los departamentos. Entonces dijimos, no, sí hay que salir. Hacemos una microasamblea de unas 15, 20 personas y me proponen para que yo salga. Y bueno, yo no me podía negar a lo que la democracia exigía en ese momento, y junto conmigo va una compañera que es Silvia Marisela María. Y entonces ella dice, yo voy contigo, y me dice Mario Solórzano, yo también voy contigo, y Laila, su compañera, dice, yo también voy con ustedes. Y entonces salimos nosotros dos, llegamos a la esquina, ahí están los granaderos, supuestamente estamos platicando de que pues, las cosas, el clima, etcétera, etcétera, puras pendejadas, vamos muertos de miedo. Llegamos a la esquina, damos la vuelta a los granaderos, se nos quedan viendo, todavía se ríen los idiotas, seguimos, y al llegar a la esquina, en ese momento escuchamos el nombre de halcones. Y salen los halcones, y entonces Mario Solórzano me dice, hazte bolita, para que no te peguen en la cabeza. Y empiezan a patearnos gruesísimo y a darnos de quendazos y demás. Y en ese momento llega Eduardo Estrada, que era el jefe de la policía, y dice, basta, nos los llevamos en la Julia. A las chavas no les hicieron nada. O sea, una onda medio machista, ¿no? En ese sentido, porque a las mujeres, en fin, ¿no? a los hombres son los que tienen que ser, son los que tienen que enfrentarse como machos, ¿no? Es decir, ese era el concepto que en ese momento sentimos, ¿no? Pero entonces, por fortuna, qué bueno que a las compañeras no les pasó nada, nos suben y nos llevan a la 8ª delegación, aquí cerquita, aquí en Cuauhtémoc y Obrero Mundial. Y en esa 8ª delegación nos meten a lo que es un campo de básquetbol, pero techado, en la parte de atrás de la 8ª delegación. Y allí ya hay muchas gentes que han detenido a lo largo de esa hora
qué había pasado, porque los habían agarrado antes de llegar. Entre otros me encuentro a Tar López, un cantante que hace música folclórica. Me encuentro al que era un reportero, Gabriel del Porqué, lo conocía bien. Me encuentro a unos compañeros que había conocido en la preparatoria, y bueno, ya entro con Mario Solórzano. Aquí hago el paréntesis. Mario Solórzano es el hijo de Alaide Fopa. Alaide Fopa es una mujer feminista que estuvo en México en la década de los 60 y luego se fue a Guatemala. Cuando está en Guatemala, desaparece. Y Mario Solórzano, junto con Juan Pablo, el que nos va a avisar que podíamos pasar por la esquina, se van a Guatemala y los dos van a ser asesinados allí en Guatemala. Solamente Julio Solórzano, que es el que canta ahora, que seguramente ustedes lo conocen, si no por ahí en sus discos o sus grabaciones, es el único que se queda aquí en México. Pero bueno, ahí estamos, pasamos toda la noche, viene la madrugada, a las 7 de la mañana nombran a 6 jóvenes que son niños entre 12 y 15 años, que venían de una primaria que los habían agarrado, niñas y niños. Uno de ellos se metió a defender a un estudiante y lo habían golpeado, pero eran niños, traían su credencial de la primaria, ¿sí? Su uniforme de la primaria. Entonces a estos 6 los sacan. Dice, ustedes se van para afuera y háganle como quieran para que se puedan comunicar con sus familiares. Y los sacan. Pasa todo el día y en la noche nos llevan de cenar. Y cuando estamos cenando se escucha un silbatazo fuerte. Y en ese momento volteamos y se escucha con un megáfono: todos se forman contra la pared. Estamos apenas cenando. Nos ponemos contra la pared. Ahí les van 6 nombres. Vienen los 6 nombres, entre los cuales estoy yo. Y pensamos que va a pasar lo mismo que en la mañana. Vamos a salir y además, como no nos habían dejado meter ni plumas ni lápices, por ahí se consiguió una chava que pudo tener estas plumitas pequeñitas y por ahí se pasaban los teléfonos. De pronto entra de nuevo Eduardo Estrada y empieza a regañar, empieza un discurso patriótico jodido. No solamente eso, sino también empieza a acosar a lo que significa a los rojos, la izquierda y demás. Y dice, ¿saben qué? Todos ustedes se van para afuera. Los que se quedan son estos 6, donde hay una chava, Guadalupe. Entonces nos quedamos. Y allí nos van a llevar, salen todos ellos, nos dicen, terminen de cenar. Había mucho que cenar, mucho pan. Yo me acuerdo que agarro un pan y lo estoy haciendo chopita con el café, y llega Guadalupe, extraordinaria compañera, me dice, ¿sabes qué? Maylo, no comas, ahorita nos van a llevar y nos van a dar pocito. Dice, yo ya lo sé, cuando te dan pocito te pegan en el estómago y entonces si tú traes algo en el estómago vas a vomitarlo y cuando sientes el agua te vas a morir, o sea, te vas a desmayar por lo menos. Entonces en esas condiciones pues de mi chupita y todo lo demás, y llega justamente este cuate y dice, se me van de uno en uno, no me toca salir al tercero. Nos ponen unas capuchas y nos subimos a un carro grande, un Impala. En el carro grande va un chofer, que va a ser un agente, otro agente, un agente a un lado, otro agente a otro lado y yo en medio. Y entonces nos dan una vuelta a todos, como de una hora y media. Y pensamos que en ese momento es como una tortura psicológica porque nos están diciendo, pues te vamos a llevar al río Tula, o igual que te parece si nos lo llevamos al campo militar número 1, como sucedió en el 68, en fin, te están diciendo, te están acosando, te están dando zapes, no me dieron un golpe en ese momento, pero sí te están dando zapes. Y entonces en ese sentido pues daba una gran impotencia, muchas ganas de llorar de esta impotencia que tienes. Mucho coraje. Después de esta hora y media, toda esta parte psicológica, llegamos a Tlaxcuaque. Tlaxcuaque era una prisión clandestina que se había inaugurado en 1965. Tlaxcuaque está en el mero centro. Llega Pino Suárez, ahí donde está la
la famosa iglesia de Tlaxcuaque. A un lado estaba la prisión clandestina. Y entonces llegamos, bajamos del carro, y en ese momento me suben a un elevador, voy con 3 o 4 guarudas y bajamos. No subimos, sino bajamos. Y era para abajo, que tenía la prisión. Pero bajamos a un primer piso, y al bajar al primer piso nos quitan la capucha, nos toman fotografías de frente, de lado, y nos hacen tocar el piano. Tocar el piano es poner todas tus huellas digitales. Y luego después de esto, te vuelven a poner la capucha, te vuelven a meter al elevador, y tú piensas que vas para arriba, pero vas más para abajo. Y cuando vas más para abajo, entonces te abren, y ahí hay una luz muy tenue. Hay unas 3 o 4 o 5 prisiones. Cada prisión tiene 3 literas de 3 camas cada una, o sea, 9 personas caben, muy estrechas. Ahí me acuerdo de la canción de Cuco Sánchez, de piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, porque son realmente de piedra, ¿sí? Y cuando bajo ya hay 3 de los compañeros que van a estar luego conmigo, van a luego venir otros 2. Y a Guadalupe la pusieron en el mismo lugar, pero a ella sola. Y entonces dice, hay que escoger dónde dormir, ¿no? Ya era la 1 o 2 de la mañana. Entonces veo unos papeles ahí, todos, unos periódicos orinados. Entonces yo los quito y me dice Juan, me dice, no seas pendejo, eso te va a aislar del frío, déjatelos. Si no, te vas a morir de frío. Tú no sabes el frío que va a ser al rato. Y efectivamente, yo nomás llevaba una playera verde, ¿no? Hacía mucho calor cuando habíamos salido. Y bueno, una playera verde que me quedaba larga, y con esa me la hacía cobija. Bueno, pues eso pasa. Vendrán muchas cosas que suceden, las cuales voy a narrar en este híbrido, hasta que finalmente nos sacan. Pero aquí antes quisiera hacer un paréntesis. Nosotros somos una puntita del iceberg. A nosotros no nos mataron, las torturas fueron mínimas. Pero lo que sucedió con nuestras compañeras y compañeros que mataron, que asesinaron, que torturaron, que vivieron la guerra sucia, que estuvieron en condiciones terribles, que los desaparecieron, que los aniquilaron, que de pronto se desestructuraron las familias. Eso es lo terrible de todo esto. Yo traté mucho tiempo para saber si quería contar mi historia, porque yo creo que hay otras historias que son mucho más profundas, mucho más cabronas, mucho más fuertes. Sin embargo, dije, bueno, por algo se tiene que empezar, y hay que estar dialogando con el pasado, porque el pasado se está moviendo. El pasado son muchas historias que hay que rescatar. El pasado son estas maneras en que se ha estado viviendo. Por ejemplo, Guadalupe, la chava que estuvo con nosotros, Guadalupe se fue de guerrillera. A Guadalupe la agarraron. Ella estuvo con gente del mar. A Guadalupe la desaparecieron. No sé qué pasó con ella, ¿sí? Entonces esa historia se tiene que contar. Yo he tratado de conectar, ella venía de Ciudad Juárez, a sus familiares para saber qué es lo que ha sucedido. Se convirtió también como una especie de fantasma, porque de pronto algunos dijeron que Guadalupe había estado participando con la guerrilla, y que luego se había ido a las tomas de tierra, y que había estado con el Güero Medrano aquí en la Rubén Jaramillo, y que luego se había ido hasta con los zapatistas. Bueno, se hablaron muchas cosas de lo que se iba narrando. Hay un compañero ahí en Radio Educación Froilán, en Rascón, que alguna vez me dio algunos indicadores, porque hay 2 Guadalupes, una que conocimos que cantaba bien bonito ahí en Chihuahua, y la otra Guadalupe de la Ciudad de México. Entonces hay que reconstruir. Entonces en ese sentido yo dije, sí, hay que retomar todas estas historias, hay que sacarlas, hay que plantearlas. Y entonces vino una segunda parte. Me fui a investigar sobre mi detención, y resulta que encontré mi ficha de cuando me detuvieron. Está bien padre. Y entonces ahí vienen los nombres. Viene el nombre de donde estoy yo, Mario Solórzano, Laila, viene Silvia, vienen otros 3 o 4 más que están allí.
Y yo digo, qué bárbaro, qué maravilla encontrar tu ficha de cuando te detuvieron. Pero no solamente eso, sino que me fui metiendo más y más y encontré la lista de los asesinados, la lista de las personas que murieron después, la lista de los heridos, la gran cantidad de heridos que hubo y que algunos los remataron. Otros casos ejemplares, el caso de Héctor Arturo, que cuando llegaron los halcones a la Cruz Verde, él fue protegido por una enfermera que conocía, él era dirigente de la preparatoria popular, y una chava que había estado allá le dijo, maestro, vénganse por acá, lo voy a sacar. Están llegando los halcones y no traen buena pinta. Lo sacaron, lo llevaron a casa de Gabriela Huesca, una ex compañera, también a su mamá, Gabriela Román, ahí estuvo, yo ahí luego lo vi después. Pero así como ese caso, pues hubo otros casos de solidaridad que se dieron. Entonces encontré los nombres de los heridos, los nombres de los halcones, cuánto ganaban los halcones, quiénes eran los dirigentes de los halcones, quiénes estaban detrás de los halcones. Y entonces dije, bueno, pues aquí está todo esto, lo voy a meter en esto, que es un líbrido, y por eso es que es un líbrido, porque por un lado se combinan tres tipos de narraciones, ¿no? Una narración de lo que yo viví, otra narración de los datos duros que encontré, y la última narración, y con esto quisiera concluir hoy mi plática, la última narración que trata justamente de saber que el responsable de todo esto, Manuel Díaz Escobar, fue un cuate de los que operan sin ser vistos. Es un cuate que cuando pasó lo de los halcones, al otro año, 72, se lo enviaron a Chile. Y en Chile él participó contra el golpe de Estado de Allende. Y luego se vino acá y estuvo participando contra la guerra sucia. Y en ese sentido, yo dije, este cuate, qué bárbaro, qué terrible que este cuate vaya a morir sin que vaya a haber ningún juicio y que además esté muy tranquilo y que sus vecinos lo conozcan y que no sepan quién fue. Entonces, en esas condiciones, yo dije, tengo que hacer algo con este personaje. Ya se había muerto cuando lo decidí. Entonces dije, pero pues yo puedo decidir cómo se muere. Y entonces me ocurrió hacer una historia, y en esta historia agarro otra historia paralela. Resulta que cuando Hitler estaba en el poder, había un cuate que era camarógrafo, que a su vez estuvo haciendo lo de las Olimpiadas con un director, y este director fue asesinado por Hitler. Y entonces Hans, así se llama, se va a Bolivia. Y en Bolivia se instala y lleva a su hija, una pequeñita que se llama Mónica Ortega. Y allí empieza a crecer y empieza a impresionarse con toda la cultura que se está viendo en Bolivia. Pero la hija se empieza a involucrar políticamente y empieza a participar con el Frente Revolucionario Bolivariano. Y no solamente eso, sino que además la hija se empieza a conectar con los guerrilleros. Y recuerden a dónde llegó el Che Guevara en 1967, a Bolivia, ¿sí? Llegó con los hermanos Meredo, con Tania Bunker, Tania la guerrillera, de origen también alemán, con los compañeros cubanos, y entonces ella se empieza a enterar, sabe del asesinato de Tania la guerrillera, ahí la asesinan allá en Bolivia, y luego después sabe de que han capturado al Che Guevara, y sabe que está ahí la CIA, y sabe que el responsable de la muerte del Che Guevara es justamente un general que se llama Roberto Quintanilla, Toto Quintanilla. Y entonces Toto Quintanilla es el que le manda a cortar las manos al Che Guevara para que no puedan haber huellas digitales. Entonces este cuate, como premio, lo mandan a Hamburgo, y en Hamburgo es el embajador, y esto lo sabe Mónica, y Mónica va a Hamburgo. Esto que les estoy contando es totalmente cierto. Ella se conecta para tener una entrevista con este cuate, se cambia el pelo,
se cambia su fisonomía, se pone además como el tipo de mujeres que a él le gustaban y le manda fotografías porque lo quiere entrevistar, diciendo que ella es española. Le dicen que está bien, él la ve, dice claro, que venga esta mujer, y llega Mónica, y cuando llega pues está este cuate un sol de alegría porque llega esta mujer que lo va a entrevistar, le pide que se siente, y entonces le dice ella, ¿me puedo quitar mi abrigo? Y él le dice claro, ¿no? Pone las manos sobre la mesa y es el momento en que ella estaba esperando. Se quita el abrigo, saca de la bolsa interior una pistola, 3 tiros, lo mata, guarda la pistola, tira el abrigo, abre, dice, parece que algo sucedió allá adentro, entra la secretaria, ya lo tenía planificado, va al baño, se quita la peluca, sale una rubia, había entrado una morena, sale con otra ropa, la policía ni se da cuenta. Entonces ahí es donde yo agarro y digo, pues este personaje yo me lo traigo a México, yo me lo traje a México, y bueno, pues entonces otra de las cosas que van a suceder cuando la traigo a México en la ficción es justamente que va a enfrentarse a este Manuel Escobar Díaz. ¿Qué va a suceder? No se los digo porque si no, no van a comprar el libro, pero bueno, lo que sí les puedo decir es que esta sería la tercera parte de la que se trata este libro. Y finalmente incorporé algunas fotos. Probablemente no lo sepan, pero desde el 68 hasta estos días sigo cantando con Los Nacos, con Mayra, que se encuentra aquí presente. Un abrazo, compañera. Y que en ese sentido, el que haya incorporado algunas fotos y tratamos de hacer una especie como de obra colectiva, algunos pintores. Hay una chava que ojalá ya algún día hagan una exposición de ella aquí, Gaby se llama ella, que hace bordados, hace cosas maravillosas. Entonces ella me dio cosas que quería que estuvieran. También el compañero Vinicius Marquet, también Arturo, también Enrique Mañón, en fin, compañeras, fotografías de mis hijos. Entonces agarré, les puse un número a todo ese material, lo aventé y conforme fueron cayendo, dije así los voy a incorporar. Entonces, finalmente todo tiene que ver con todo, pero aparentemente no, pero sí tiene que ver con todo. Entonces incorporé fotos, incorporé estas obras que me regalaron, algo de Rinnie Templeton. Rinnie Templeton es quizás una de las mujeres más cabronas que hemos conocido nosotros. Ella estuvo en México y era la que registró todo el movimiento obrero a través de hacer pequeñas pinturas, de hacía litografías. Nunca dejó que la fotografiaran. Y Rinnie Templeton trabajaba en Estados Unidos también con los que iban de mojados para allá. Y Rinnie Templeton, nosotros la conocimos allá en El Paso, fuimos con ella al Albuquerque, nos regresamos con ella y entonces nos contó una serie de historias maravillosas. Una mujer delgada que le contaba, era una anarquista natural, iba siempre a contracorriente, solidaria en todos los momentos. La veíamos en donde menos te imaginabas y ella empezaba a hacer sus dibujos. Y bueno, finalmente ella murió sola, le dio un ataque al corazón en la casa de un amigo de nosotros, de Gerardo Mendiola. Él alquilaba un cuarto y él se dio cuenta como a los 2 o 3 días de que bueno, metí un grabado de ella, de Rinnie Templeton. Y uno último ya, o así por eso culmino, de José Hernández Delgadillo. José Hernández Delgadillo, quien es un cuate un extraordinario pintor, que de pronto se pasó al lado de la izquierda, que andaba siempre en los movimientos. Él llegó a dibujar los dibujos de Ayotzinapa, andaba por toda la universidad, un muralista activo, revolucionario. Entonces agarré un mural, bueno, la fotografía de un mural de él, del CCH. Lo conocimos muy bien, nos regaló una pintura bien bonita. Y en ese sentido, pues me hubiera
hubiera gustado que estuvieran más personas ahí metidas en todo esto, pero bueno, podemos hacer una segunda edición. Muchísimas gracias, y si hubiera alguna pregunta, duda o observación, con todo gusto, y si no, pues muy amables. Gracias. Aquí está el libro, Líbrido. La portada la hizo Carmen Mejía, una extraordinaria compañera también, chambeadora, fuerte. Acá en este libro, Líbrido, de tal suerte que bueno, pues aquí lo estamos hoy presentando. Estamos buscando diferentes espacios para presentarlo, lo hemos hecho durante cada fin de semana, con muy buenas respuestas, con muchos colectivos como este. Entonces bueno, pues sería todo. No sé, si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, y si no, pues no importa. Dígame. Mucho gusto conocerte. Gracias. Soy un compañero de muchos años. Te había visto en alguna ocasión cantar. Hace unos años en una lucha. Pero hoy precisamente vengo para invitarlos también, e invitarte a que puedas presentar tu libro en el espacio del plantón Profesor de Ayotzinapa. Allí en el Zócalo están, ¿no? No, estamos en Paseo de la Región. Pues ok, claro. El próximo día 26 de diciembre se cumplen 8 años de que nos instalamos ahí. La historia del plantón es muy interesante. Yo no estuve ese día que se yo iba después. Pero precisamente los compañeros del Colegio Oriente decidieron instalarse ese día porque fue la marcha de los padres el día 26 de diciembre, Claro. Pero no había ninguna, ya nos habían dado el síntoma de que iba a ser una historia fabricada y ya se había cansado de su medio acá. Entonces los compañeros decidieron instalarse frente a la PGR y aguantar lo que pudieron. Vamos a cumplir 8 años, ha habido bajos en el plantón, ha habido movimientos de gente, es desgastante, bastante, pero ahí seguimos. Y están todos invitados para el día 26 de diciembre. Queremos hacer un evento que valga la pena que se vea el hecho de que no estamos conformes, de que no aceptamos lo que están diciendo. Y vamos a estar ahí avanzando lo que tengan que ver. Muy bien, pues igual, si quieres que vayamos antes, igual me avisas, y si no, ahorita nos ponemos de acuerdo. Claro, ¿Te parece? claro. Y además, pues quería conocer de tu propia voz. Te digo, alguna vez te lo escuché cantar. Claro. En más de una ocasión. Gracias. Pero pues no había tenido oportunidad de saludarles. Muy amable, gracias. Bueno, si hay alguna otra observación, pregunta, duda, nada. Esa Laila, Acá. quiero conocer a mi ancestra. Ella colombiana. ¿Tienes contacto? No sé, ¿Cómo no. se apellida? No sé, pero sí te puedo decir cómo se llama. Si apellida. Pues es que yo tenía que haber una Laila en la respuesta. ¿Cómo no? Pero sí. ¿Qué iba pensando, no? Que me está controlando. No para nada. Déjame ver. Aquí lo tengo casi en la mano. Que son los nombres que a la gente de amigos que realizan sucesivas, digamos, historias de mujeres. Claro. Sí. Ya vi. Laila Delgasi. Así se llama. Laila Delgasi. Sé que era colombiana, porque platiqué con ella. Y era la compañera en ese momento de Mario Solórzano. Probablemente se haya ido con él. O sea, se veía que había mucho amor, mucha empatía. Y además el Mario Solórzano es moreno y era rubiecita. Exacto, a lo mejor ellas saben si estuvo allí con Mario, pero igual a lo mejor luego a veces hasta por internet suceden cosas maravillosas de que encuentran. Que me llamó la atención. Sí. Porque por ejemplo es un nombre tan claro. Sí, incluso ahí, aquí me ponen Ismael Colmenares,
Manrique, porque yo me apellido Maugregui, pero como son medio idiotas para escribir, pues así. Pero bueno, muchísimas gracias. Dígame, perdón. Gracias. Sí, gracias, maestro. Con respecto a la decisión de hacer la marcha del 10 de junio, comentaban que la mayoría se equivocó en ese momento. ¿Consideras entonces que era mejor no hacer la marcha? No, bueno, nos equivocamos porque pensamos que había condiciones para salir. No, había que hacer las marchas porque finalmente era el único instrumento que teníamos político, ¿no? De hecho, una de las grandes conquistas del 68 es quitarle y arrebatarle el zócalo a los presidentes, ¿no? Y entonces instalarse allí como estudiantes y además demostrar que nosotros no estábamos acarreados, ¿no? El gobierno de Díaz Ordaz tenía sus acarreados. Un ejemplo sería con el caso de el que controlaba a los basureros, ¿no? Sí, Rafael Gutiérrez Moreno. Él era el que hacía la operación para que los cuates de la basura llegaran allí. Entonces había un mitin y él llegaba con 5,000 personas, ¿no? Que eran todas las gentes que él controlaba. Y este era un terrible zar. El zar de la basura era terrible. Nada más te doy 2 datos. Uno, tenía, cuando murió, lo mató su esposa. Cuando murió tenía 135 hijos. De esos 135 hijos, había unos 100 que llevaban el nombre de Rafael. Y había como 15 que se llamaban Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc Gutiérrez es el ojete que hizo toda esta red de prostitución. Entonces, fíjate cómo se van ligando las historias, ¿no? Pero su hijo, claro, su hijo, es su hijo de este cuate. Pero entonces, en ese sentido, nosotros asumíamos de que había que conquistar el zócalo. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Bueno, pues el gobierno reprime y trata de manifestar que él no es responsable. Todos sabíamos que era responsable. Y así que Alfonso Martínez Domínguez renuncia, ¿no? Que era del grupo de Monterrey. Y en ese sentido, pues es toda una treta política. Pero justamente Echeverría, junto con todo el grupo político del PRI, tenían esta manera de actuar, ¿no? Se había ya instalado. A cada uno de los presidentes les había tocado justamente reprimir algo, en esencia, ¿no? Y vemos que en esas condiciones, pues era necesario justamente conquistar de nuevo el Zócalo, retomar el Zócalo para nosotros. ¿Alguna otra observación? Los halcones. Los halcones. Mira, te cuento rápidamente. Los halcones, Manuel Díaz Escobar nació en 1919, 20. Le pusieron Manuel en honor a un general terrible que era Manuel Mondragón. Manuel Mondragón fue el papá de una mujer bellísima que nada tiene que ver con su hija, la Huirorín, exactamente. Quien la bautizó así fue el doctor Aki. Entonces, bueno, te lo digo esto porque justamente el papá empezó a ver que su hijo tenía características muy desarrolladas en la cuestión formativa. Le encantaba poner soldaditos y jugar con ellos. Lo mete a la escuela militar. Y en la escuela militar, cuando él está estudiando, su papá cada domingo le compraba el cuento de los halcones. Y había los halcones negros y los halcones dorados, y había otros tipos de halcones, hasta hubo halcones galácticos. Y en esencia, la primera versión de los halcones la sacan en Estados Unidos para combatir al comunismo. Es decir, porque los halcones van contra los rojos. Y esto lo va a aprender. Y por eso es que él le va a poner el nombre de los halcones. Y entre las gentes que estaban, que lo escuchaban, siempre él les decía: bien, les voy a contar una historia de los halcones. Y la sabía contar bien porque las conocía muy bien. Y entonces los demás, los soldados,
y luego sus propios pupilos halcones le decían el maestro, así era como conocido, el maestro de los halcones, ¿no? Y bueno, pues en estas condiciones los halcones pues van a volar a otros nidos, pero en esencia vamos a encontrar que todavía van a existir de alguna manera disfrazados estos halcones en grupos paramilitares que pululan en muchas partes de nuestra república. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de... Conocimos a un muchacho que era vecino en la colonia de Saltes, en Medellín. Ajá. Era vecino y le hacían el halcón, porque estuvo en el grupo de los halcones. Correcto, sí, exacto. Pues alguna otra cosa más, muchas Se gracias. lo prepararon bastante bien, ¿eh? ¿Sí quién? Lo prepararon bastante bien. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, ahora, esta división que hubo, esta división de los halcones, la manera en que los organizaba, había jefes Estrada. Y aquí ya nada más, ahora sí, hay una historia que cuento, pero que se las repito ahorita aquí. El hijo de Eduardo Estrada era un gran porro de ahí de la preparatoria 5. Era junto con el Toro y con Chainé los que controlaban la preparatoria 5 de los estudiantes. Y resulta que empezó a actuar, quiso ser como su padre, era su idolazo ser como el padre. Y entonces empezó a actuar como contra la Brigada Blanca, con la Brigada Blanca contra los guerrilleros urbanos. Y resulta que traía su metralleta en la parte de atrás de su carro. Y en una de esas, él sale del viaducto Piedad, y cuando sale un carro que venía para pasar, él no lo había visto, y cuando lo ve, se enfrena, bien fuerte. Y cuando se enfrena, se dispara la metralleta y lo mata. Húmedo. Pero bueno, gracias, muy amables.